mensaje de hoy va a estar basado en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Y en sí, el apóstol Pablo nos va a enseñar de las cualidades de un ministro de Dios. La palabra ministro es un servidor, es un siervo. El apóstol habla de esos requisitos para la persona que quiere ser un ministro. Las características de las personas que van a ocupar un puesto de liderazgo, ya sea en el púlpito, ya sea en un líder de una célula, un grupo familiar, un maestro de escuela dominical, un líder de caballeros, de damas, de maestro de niños, lo que fuera. Se entra ahí todo lo que es el ministerio, aunque aquí básicamente está hablando de los ancianos, de los ministros del Señor. Pero va a ver usted que esto encaja para todos. ¿Por qué razón? Porque el ministro, Dios pone un ministro en la iglesia para que, como dice Pedro, sea dechado, ejemplo, arquetipo, modelo de la congregación. ¿Para qué se modela? Para que aquel llegue a ser el oyente, el discípulo, el seguidor, llegue a ser como su maestro. El pastor, el líder, debe ser como Cristo. Y todos deben de ser como Cristo, pero de alguna manera nosotros tenemos que ser ejemplos de los demás. Si usted es un líder de un grupo familiar o es maestro de escuela dominical o de cualquier liderazgo que usted tenga, se supone que es para que usted forme que Dios nos pone a nosotros, van a ser los mismos requisitos que Dios quiere, cualidades que Dios quiere de todos los que somos seguidores del Señor. Así que lo que se pide del ministro es extensivo a todo el pueblo. Y va a ver usted que Pablo nos va a decir, en primer lugar, versículo 1, capítulo 3, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Como quien dice, si alguno anhela servir, si alguno anhela ministerio, dice aquí, buena obra desea. Primero dice, si alguno anhela. La palabra anhelo quiere decir deseo profundo. Anhelo, como cuando uno tiene una gran sed, ¿verdad? Y anhela beber agua, aunque fuera sin hielo. Una limonadita ahí, ¿verdad? Con hielito bien fuertecita, sabrosa. Anhela uno unos 3 días sin tomar agua, ¿se imagina usted? O 3 días sin comer. Anhela uno comer. Pues dice aquí, si alguno anhela el obispado, el servicio, el ministerio, debe ser un ardiente deseo que uno debe tener en su corazón. Aunque el deseo, Dios mismo lo da. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Aunque es Dios el que nos llama y nos capacita, pero en el servidor debe de haber una gran dedicación. Esto no es vamos a darle un privilegio a alguien para que se anime, no. Tiene que ser una persona que está animada, una persona que está agradecida, que quiere servirle al Señor. De modo que rechazar el llamamiento que Dios nos hace es rechazar a Dios mismo. Y dice aquí, el que tiene ese anhelo, y bendito sea Dios por aquellos que tienen ese anhelo de servirle al Señor, ese anhelo que Dios le ha dado en su corazón. Esa persona dice que anhela una buena obra. Buena obra aquí quiere decir una honorable obra. Es una excelente obra, una beneficiosa obra. ¿Por qué beneficiosa? Porque es la tarea que Dios nos ha dado. Es la tarea divina. Es para servir a los demás cristianos para la eternidad. Es una buena obra porque consiste en trabajar en el reino de Dios para salvar al mundo inconverso, para fortalecer la fe de los que ya estamos aquí, para formar espiritualmente a los que ya creen en Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿está usted con un deseo ardiente de servirle al Señor? ¿Está en un ministerio, pero con ese anhelo de hacer bien las cosas, de servirle al Señor? Dice, si usted anhela eso, entonces es buena obra. Si usted no tiene ese anhelo y está sirviendo como a capricho o por cumplir, dígale, Señor, yo quiero que tú despiertes ese deseo en mi vida para servirte, Señor, con todo mi corazón. Pues dice Pablo, el que anhela servirle al Señor, es una buena obra la que anhela, buenísima obra, excelente obra, honorable obra. Dice, pero un momentito, el ministro de Dios tiene que cumplir requisitos. Un gran daño que se le ha hecho a la obra de Dios es el establecer malos obreros a dirigir la obra del Señor. Porque un ciego que guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hoyo, dice la palabra de Dios. Versículos 2 y 3 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Qué tremendo. Cuántas cualidades requeridas para servirle al Señor. Irreprensible quiere decir que no hay nada de qué reprocharle, que no hay nada de qué llamarle la atención. ¿Es usted una persona que ocasiona críticas? ¿Se comporta usted de tal manera que siempre lo viven criticando? ¿Tiene usted un testimonio ejemplar en el mundo? Eso se necesita para servirle al Señor. Dice que sea marido de una sola mujer. Es decir, que viva una vida moral estricta, que sea un esposo leal. Y como estamos incluyendo a la mujer también, que sea una esposa leal, que ambos conserven su matrimonio en pureza. Un siervo de Dios no puede ser un polígamo, tener más de una mujer, pero tenemos que ser ejemplares. ¿Es usted ejemplar con su cónyuge? ¿Respeta usted a su cónyuge? Luego dice que tiene que ser una persona sobria, o sea, moderada, vigilante, que sepa controlarse, quiere decir, que pueda vigilar y controlar su propia vida y que después ya puede controlar la vida de su pueblo. Y yo le pregunto, ¿es usted una persona vigilante de sus principios? ¿Es usted una persona que sabe controlarse en la vida? ¿Que sabe tener dominio propio? ¿O es una persona que se da permiso para vivir mundanamente al mismo tiempo que tiene un liderazgo? Al mismo tiempo que quiere servir al Señor. Eso no se puede, ni en los que sirven, ni en los que somos cristianos. Y luego dice que es necesario que sea prudente. Esto quiere decir que sea sensato, que pueda tener control sobre sus deseos sensuales. Si uno puede controlar su mente, dijo alguien, la vida entera estará controlada. Pero algo más que dice Pablo, el que sirve al Señor. Pero recuerda que estoy hablando de los servidores, pero esto también es extensivo a todos los cristianos. Es necesario que el servidor sea decoroso. Esto quiere decir que tenga buen comportamiento, que sea ordenado, que sea íntegro, que sea honesto, que tenga buena conducta, que tenga un comportamiento ejemplar, que tenga buenos modales, que sea cortés con todos. Pregunta, ¿es su conducta como la conducta de Cristo? ¿Es nuestra conducta llena de buenos modales? ¿Practicamos la cortesía con todos? ¿O exigimos cortesía pero nosotros nunca la damos? Pasa Pablo y dice, tiene que ser hospedador. Tiene que ser una persona que le gusta ayudar, que le gusta agasajar tanto como le sea posible. Aquí pues estamos hablando, hoy estamos en un tiempo que no es muy fácil decirle a alguien, venga a dormir a mi casa, porque al rato nos dejan limpios. Pero eso no quita que entre nosotros, dice, que utilicemos nuestros recursos para ayudar y ministrar a las personas necesitadas. Que no nos hagamos de la vista gorda cuando nuestros hermanos están sufriendo, cuando hay personas que sufren, que no nos hagamos de la vista gorda. Dice la Biblia que no nos olvidemos de los presos y no nos olvidemos de los pobres. Por lo menos un pobre debemos cada uno de tener. ¿Quién es su pobre? ¿Tiene usted un pobre a quien usted le ayuda? ¿Está usted pendiente de ese pobre? ¿De esa persona, de ese niño, de ese inválido, de esa anciana, de ese anciano? Yo no sé. Y luego dice aquí entonces que con eso de hospedador quiere decir que tiene un corazón abierto, un hogar abierto para ayudar, para servir a quien sea. ¿Es usted una persona compasiva o le gusta más recibir que aportar? ¿Qué y cuánto aporta usted a favor de los necesitados? ¿A cuántas personas está usted ayudando el día de hoy? ¿Cuántas personas necesitadas conoce? Pasa Pablo ahora y dice otra cualidad. Tiene que ser apto para enseñar. Capaz. Quiere ser hábil para enseñar. Pero alguien dijo estas palabras porque no vamos a decir entonces para servir al Señor todos tenemos que irnos a inscribir a una academia, a una escuela. También es cierto, pero alguien dijo aquí, la mejor enseñanza no proviene de hablar, sino de vivir. ¿Cómo enseñamos con nuestra vida? Todos estamos siempre enseñando para bien o para mal. Uno siempre está enseñando, con su buen ejemplo o con su mal ejemplo. O está construyendo o está destruyendo. ¿Cómo enseña usted a sus hijos? ¿Cómo enseña usted en su hogar, en su familia? ¿Qué ejemplo da o qué ejemplo damos? Cuando le hablo a usted, me hablo yo. ¿Oye? ¿Qué ejemplo damos en nuestro trabajo, en la calle, donde sea? Para enseñarle a otros tenemos que estar cimentados en la palabra, tenemos que conocerla, vivirla. Y cuando la vivimos, la gente va a decir, así quiero ser yo. Y luego dice aquí,
no debe ser dado al vino, no debe ser un borracho. Nosotros somos una congregación en la cual queremos ser abstinentes totalmente. Aquí dice que no debemos ser dados a las bebidas alcohólicas. Dicen que en aquel tiempo el borracho se consideraba una desgracia para el mundo. Y si el borracho era una desgracia para el mundo, ni hablar entonces en la iglesia. ¿Es usted una persona bebedora? ¿Le gusta todavía empinar el codo? ¿Le gusta todavía tomar cervezas, aguardiente? Y a la par de eso fumar y de pronto hasta hacer drogas. ¿Se engaña usted escondiéndose de los demás, pensando que donde no lo miren las demás personas, los hermanos o el pastor, ahí está bien, cuando que el daño se lo está haciendo usted solo? ¿Usted cree que agrada a Dios con esa conducta doble? Y ahora Pablo dice en otra de las cualidades que debe tener el servidor de Dios y el Hijo de Dios en este caso, no debe ser pendenciero, es decir, combativo. No debe ser violento, no debe ser una persona buscapleitos. No tiene que usar la mano ni la lengua contra otros. Al contrario, el Hijo de Dios tiene que ser amable, gentil, paciente. Tiene que tener una lengua que no sea ofensiva, que no sea peligrosa, porque la Biblia nos enseña a ser humildes. La palabra de Dios dice que tenemos que estimarnos los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Es usted una persona pleitista? ¿Es usted una persona con quien todo el mundo tiene problemas? En donde quiera que pasa, quema. Por donde quiera que va, usted va dejando una secuela de mal sabor. ¿Es usted una persona que pocos quieren estar con usted? ¿Es usted una persona habladora, chismosa? ¿Estará agradando a Dios con esa conducta? Y luego Pablo dice que no sea amante de ganancias deshonestas. No es una persona que le gusta andar en negocios ilícitos. Hay gente que vive del robo. Hay gente que cobra 8 horas en su trabajo y solo quiere trabajar 5. O hace los trabajos mal hechos. O hay gente que vive del vicio, que venden licores, venden cigarrillos, venden hasta drogas y están en las iglesias. Hay personas allá por mi tierra que son hasta líderes de las iglesias y el negocio que tienen son autohoteles. Autohoteles son lugares en donde se rentan cuartos apropiados para practicar el sexo, las orgías y toda esa cosa. Y de eso viven. Otros viven del contrabando. Hacen contrabando de mercaderías, de gasolina, de cuantas cosas. No. El Hijo de Dios no debe ser participante de ganancias deshonestas. Tiene que vivir con la bendición de Dios. No es una persona que hace fraude en su trabajo. No es una persona que trabaja en el lugar donde trabaja y ahí se roba los manteles y los platos y se roba los relojes y se roba aún las servilletas. Lo que es ajeno es ajeno. Alguien dijo el que se roba una aguja se roba un tractor. ¿Participa usted en ese tipo de cosas? Negocios fraudulentos. Y Pablo dice al contrario, el hombre debe ser amable, tenemos que ser gentiles, llenos de gracia, suaves, tiernos, tratar con gracia y ternura a las personas. Tiene que ser apacible, dice, persona de paz, de modales suaves, no avaro, no amante del dinero. Y Pablo dice también que debe de gobernar bien su casa, sus deberes familiares. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debe ser una persona que su hogar es una iglesia en miniatura. Que lo que se enseña en la iglesia se practica con su familia en su casa. Es una persona que es líder de su esposa, es líder de sus hijos. No permite que sus hijos le desobedezcan. No permite que sus hijos se le rebelen, porque él tiene una enseñanza de la palabra, tiene principios y es un ejemplo para ellos. Tiene un liderazgo, gobierna con dignidad, gobierna con respeto, gobierna con amor. Hace que le respeten, pero por el amor que él se gana, que ella se gana, por el respeto que se gana. ¿Es usted un ministro de su hogar? ¿Es usted una ministra de su hogar? ¿Maneja su familia con los principios cristianos o los maneja con los principios del diablo? ¿Tiene a su familia en verdadera sujeción a Cristo? Y bueno, Pablo termina diciendo, no debe ser un neófito, no debe ser una persona nueva. No vaya a ser que envaneciéndose caiga en la misma condenación del diablo. Y dice, es necesario, aquí termino, en su requisito social, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tiene que tener un buen testimonio ante el mundo. Aunque nunca nos vamos a librar de las críticas, de las calumnias, pero que sea eso, calumnias. Pero no tiene que ser por parte nuestra el ser cristianos y tener un testimonio pésimo allá afuera. Tenemos que ser personas convertidas en todo sentido para no caer en descrédito. Así que el testimonio ante el mundo es esencial. Termino entonces diciéndoles, hagamos la buena obra, seamos testigos eficaces de Cristo, cumplamos los requisitos del servicio cristiano, cumplamos con nuestros deberes familiares, cumplamos con nuestros requisitos espirituales de liderazgo, en el sentido de que tengamos primero madurez antes de liderar, y cumplamos los requisitos sociales. Tengamos un buen testimonio ante el mundo para que no estemos desacreditados. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos decirte que anhelamos servirte con todo nuestro corazón y queremos que tú despiertes ese deseo en nosotros y que nos ayudes a vivir una vida de cualidades deseables, que nos ayudes a vivir una vida así como dice el apóstol Pablo. No solamente los pastores, los líderes, pero todos en la congregación, que vivamos esa vida que dice la Biblia, que es una santidad práctica, un sacrificio viviente. Ayúdanos, Padre Santo, para hacer así, de acuerdo a este modelaje que tú nos estás dando primariamente en Cristo, luego por tus apóstoles, a través de tus pastores, de los ministros, y que todos seamos una familia de fe en santidad y amor para ti. Y ayúdanos a servirte, Señor, de buen corazón, y que seamos un dechado, un ejemplo para los demás, que todos deban de seguir. En el nombre de Jesús. Amén.